reunión en vivo y en directo. Le damos gracias a Dios por ser bueno, por habernos ayudado y por estar haciendo este progreso para la iglesia. Vamos entonces a orar ahí donde usted está. Vamos a entregarle este tiempo al Señor y vamos a decirle: Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos muchas gracias porque tú escuchas nuestra oración. Te damos la gloria a ti, Señor, te damos la honra, te damos el honor y pedimos, Señor, que tu presencia nos acompañe, que tu Santo Espíritu sea quien nos hable a cada uno de nosotros. Padre, que lo que aprendemos de tu palabra lo podamos llevar a la práctica, porque no solo podemos ser oidores, también tenemos que ser hacedores de tu palabra. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios les bendiga. Nuestra palabra de hoy se llama aplicando la vacuna, porque sabemos que hay una lucha constante entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Los que hacen lo malo a los ojos de Dios, los que cometen pecados voluntarios, dice la Biblia que son hijos de su padre, el diablo, Satanás y sus huestes espirituales de maldad, ya fueron derrotadas por el Señor Jesucristo en la cruz, y por su sacrificio es posible que los hombres recuperen su salud espiritual y vuelvan a su amoroso Padre Dios, que siempre los estará esperando. Entonces sabemos que el pecado conduce a la muerte. Dice en Romanos 6:23, dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, el regalo que Dios da, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, el pecado no solo conduce a la muerte física, sino también a la segunda muerte, a la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. En Ezequiel 18:20, en la primera parte, dice: la persona que peque, esa morirá, ¿sí? Y en la tercera parte del mismo versículo, dice: los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Entonces, Dios cuando dice algo, Dios nos echa para atrás. Y ya Dios lo ha dicho: el que peque va a morir, y el perverso va a recibir la paga de su perversidad. Eso nos llama a nosotros a reconocer que nosotros somos criaturas de Dios. Dios nos hizo, le pertenecemos a Él, y Él decide qué hace con cada uno de nosotros. Eso de que la gente dice: no, es mi vida, yo veré qué hago con ella, es un engaño de Satanás, porque el que está por encima de todo es Dios mismo. Dios es santo y desea que todos los hombres sean santos. Dios no va a estar o no estará en donde haya o donde esté un hombre malo. Por esa razón, los malos, los que pecan de manera voluntaria, no pueden entrar al cielo, no caben en el cielo. Por eso Dios selecciona, Dios escoge, y solamente aquellos a quienes hayan hecho lo que Dios dijo que debían hacer, solamente ellos podrán entrar en el reino de los cielos. Por amor, Dios decidió darnos una oportunidad a nosotros los hombres. En Ezequiel 18:21 dice esto, dice: ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Dios no quiere que los hombres mueran eternamente. Lo que Dios quiere es que los hombres vivan eternamente, ¿sí? Y en la Biblia dice que el hombre puede cambiar de manera voluntaria y por un tiempo portarse bien, pero el hombre es incapaz de mantenerse en la obediencia a los principios de Dios. El hombre, dice la Biblia, que es incapaz de salvarse.
por sus obras y esfuerzos. Por más de que el hombre se proponga salvarse con su bondad, no lo va a lograr, no lo consigue. En Efesios 2, 8 y 9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. O sea, no es que yo por ser bueno, Dios me escogió, no, dice por su gracia. Nos salvó, dice, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Estamos en esta época de regalos y la Biblia dice que el regalo que Dios nos da en Cristo es la salvación. Y en el versículo 9 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, la salvación no se alcanza por medio de mis buenas obras. Era necesario un Salvador, porque si un hombre se propusiera ser bueno durante toda su vida, si un hombre buscara a Dios, ¿sí?, pero no creyera en Cristo, ese hombre no se va a salvar, ¿sí? Se necesita un Salvador, o sea, se necesitaba alguien que muriera por nosotros, como dice la Biblia, como un cordero sin mancha y sin defecto. En Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, ¿sí? Antes, o sea, ya Dios había decidido que nosotros íbamos a creer en Cristo y por eso envió a Cristo para que nosotros nos salváramos por medio de su sacrificio en la cruz. En estos días, al final de un gobierno, algunos dicen que por cuestiones políticas se está aplicando la pena de muerte en los Estados Unidos a varias personas. Hay varios presos ya condenados a muerte. Por supuesto que la mayoría se han arrepentido, la mayoría han pedido perdón, ¿sí? La mayoría han cambiado, ¿sí? E incluso varios miembros de los jurados que los condenaron a ellos se han echado para atrás y han dicho, si me tocara volver a votar, yo no voto por la pena de muerte para ellos, ¿sí? Pero nada de eso está siendo considerado, ya que las sentencias habían sido dadas antes y esas sentencias tienen que cumplirse. Entonces, no hay nada que hacer allí, ellos no pueden evadir esa responsabilidad. Van a morir antes del 20 de enero porque ya estaban condenados a muerte, ¿sí? Y así como estaban ellos condenados a muerte, así también estábamos condenados nosotros a morir, ¿sí? Y de la muerte que es consecuencia de nuestros pecados, no nos escaparíamos, ¿sí? Nos tocaría cumplir, a menos que apareciera alguien que dijera, yo quiero morir por usted. Al fin y al cabo usted tiene responsabilidades, tiene hijos, tiene esposa, usted no debería morir. Yo no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo nada y yo podría ir a reemplazarlo a usted, ¿sí? Pero eso es muy difícil de dar. Nadie va a hacer eso, ¿sí? En Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y en Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. Ya no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces el Señor Jesús vino a morir por nosotros. Se necesitaba de su sacrificio. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En estos días se celebra la llegada del nacimiento del Señor Jesús. Pero si lo miramos objetivamente, el Señor Jesús no vino para permanecer inmóvil en un pesebre. No, Él vino a salvarnos. Y vino a salvarnos de la condena que pesaba sobre nosotros. Ya estábamos declarados nosotros
personas que debían ir a la muerte, ¿sí? Hay personas que creen que Dios los tiene que salvar, ¿sí? Hay personas que dicen, es que yo a lo largo de mi vida he hecho cosas buenas, yo he sido, algunos reconocen y dicen, yo he sido más bueno que malo. La mayoría cree que no hay sentencia en contra de ellos, pero la Biblia dice que sí está esa sentencia. Y si ellos no se acogen al sacrificio de Cristo, van a morir, ¿sí? Entonces, esto de que el que es más bueno que malo va a terminar en el cielo es un engaño grande de Satanás. Algunos dicen, es que yo he sido 60% bueno y 40% malo. Y eso matemáticamente, 60 es más que 40. Y a Dios no le queda otra que salvarme. Entonces dicen, es cuestión de matemáticas. Pero déjeme decirle que eso no está en la Biblia. No es la manera de salvarse. Porque si esa fuera la forma de salvarse, Cristo no había tenido necesidad de venir. No había necesidad de que nosotros fuéramos al hospital espiritual que es la iglesia. Porque la gente se estaría salvando ella solita, ¿sí? Con que el 51% fuera bueno y el 49% malo, pues entonces se salvó, raspando, pero se salvó. No es así. Yo quiero preguntarles a las personas, ¿quién dijo eso? ¿En qué parte de la Biblia, en qué parte de la palabra de Dios dice que eso será así? ¿Sí? Qué gran engaño el del astuto Satanás. Aún alguien muy bueno, ¿sí? Con solo el 1% de maldad, pongamos ese ejemplo, que el 99% de su vida fue bueno, el 1% fue malo, ¿sí? Pero no creyó en Cristo, ¿sí? Entonces Dios no lo va a salvar, aunque parezca injusto, ¿sí? ¿Por qué no lo salva? Porque Dios no soporta ni un miligramo de maldad. O sea, no cabe en el cielo, ¿sí? Lo único que sirve es colocar nuestra fe en Jesús, viviendo en su luz, en la luz de Dios, y dejando que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. En primera de Juan 1:7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Entonces, nuestro agente, nuestro Salvador, nuestro, digamos, el componente de nuestra vacuna es la sangre del Señor Jesús. Y es la única vacuna que existe. Es eficiente al 100% en contra de la pandemia del pecado. Es la fe en Cristo aplicada por su sangre que fue derramada en la cruz por amor a nosotros. No hay otra vacuna. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solamente la sangre de Cristo. No es ni la meditación, ni el yoga, no es ningún santo, ninguna vela que usted prenda, no es ninguna novela, ninguna novena que usted rece, ¿sí? Nada de eso lo va a salvar, solamente el nombre de Jesús en su sangre. Y eso es lo que nosotros predicamos, ¿sí? La fe en Jesús es suficiente para que podamos ingresar al cielo, siempre y cuando acá vivamos en la luz de Dios y de Cristo nuestro Señor. Por estos días los teléfonos de Pfizer han estado sonando mucho, ¿sí? Todos quieren su vacuna. Los gobiernos llaman y ponen sobre la mesa millones de dólares. Todos quieren las vacunas porque es cuestión de orgullo nacional de ver quién vacuna primero a su población. Pero nosotros tenemos más que Pfizer para ofrecer, porque la vacuna de Pfizer es temporal y no garantiza que la persona vaya a vivir eternamente. En cambio, la fe en la sangre de Cristo sí nos ofrece la vida eterna. Marta, la hermana de Lázaro, recibió muy triste al Señor Jesús
pues aunque creía en la resurrección de los muertos, pensaba que ya era tarde para su hermano. Y ella tuvo un famoso diálogo con Jesús a raíz de esto, previo al milagro de la resurrección de su hermano. En Juan 11 está esto. Juan 11:23 dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Pero la respuesta de Jesús lo aclaró todo. En el versículo 25 dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y aquí el Señor nos pone dos condiciones. La primera es vivir en Él, ¿sí? Y la segunda es creer en Él. La primera es seguirlo y obedecerlo. Y esto tiene que ver con hacerlo nuestro Señor. La segunda tiene que ver con creer en su sacrificio sustituto por mí en la cruz, para convertirlo en mi Salvador. Entonces, vivir en Él es creer en Él, hacerlo a Él Señor, es obedecerlo, ¿sí? Y aceptar el sacrificio de Cristo, ¿sí? Es aplicar el remedio, si se puede decir así, para que yo pueda entrar al cielo. Esto quiere decir que yo acepto que Cristo Jesús murió por mí en la cruz. Por eso, si usted me está oyendo, usted le tiene que decir al Señor: yo acepto que Cristo Jesús murió por mí en la cruz. Al que debieron crucificar fue a mí, Señor, ¿sí? No a Él. O sea, yo acepto la culpa de mis pecados y reconozco que Cristo Jesús murió en mi lugar. Porque si yo cumplo con los dos requisitos, no moriré jamás. Viviré eternamente en la presencia de Dios. Lo que se nos ofrece es nada menos que vivir la eternidad disfrutando de todas las maravillas que Dios habrá preparado para nosotros. En 1 Corintios 2:9 dice: a eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. O sea, mucha gente se imagina el cielo aburrido, en nubes y separados y cada uno cantando por su lado, y eso es falso. La Biblia dice que Dios no ha preparado cosas que nadie ha visto, ni ha oído, ni ha escuchado, ni han subido, dice, en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para mostrárnoslas en el cielo. O sea, a usted le pueden ofrecer un viaje a cualquier parte, pero este viaje que Dios nos ofrece por medio de la sangre de Cristo es un viaje eterno y un viaje que nos va a dar mucha bendición. ¿Puede haber algo más maravilloso que la salvación eterna? ¿Sí? Y aquí es bueno explicar lo que sucede con el alma. En el momento en que una persona fallece, su alma se separa de su cuerpo. Si la persona creyó en Cristo, tuvo un nuevo nacimiento y por medio de la fe en Cristo recibe una porción del Espíritu que se liga a su alma, de manera tal que al separarse del cuerpo, el Espíritu y el alma van a la presencia de Dios. Si la persona no creyó en Cristo, no nació en el Espíritu y su alma se pierde porque no conoce el camino. Esa alma va al Seol a esperar el juicio final, pero derrotada y sin ninguna esperanza. Por eso nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 16:26: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Porque si miramos los tiempos, aquí viviremos, póngale que vive usted 100 años, ¿sí? Pero la eternidad es miles de veces ese tiempo. O sea, la eternidad es eternidad. Entonces, ¿de qué sirve que yo dedique mi vida a hacer cosas aquí en la tierra, de ser famoso, si me pierdo, si mi alma se pierde? No me sirve de nada. O sea, nadie me va a hacer vivir de una manera diferente. Nadie puede tomar la decisión de creer en Cristo por otro.
Tampoco la iglesia me puede afirmar a mí que la iglesia es la que salva. Porque así hay grupos religiosos que dicen, no, si usted apenas cruce la puerta, usted está allá en el cielo. Falso. En ninguna parte dice, o si usted se bautiza acá, entonces usted sí va para el cielo. Falso. ¿En qué parte de la Biblia dice que es la iglesia la que salva? Esto es una decisión personal tan única como definitiva. Y ahí está el desafío del Señor. El que cree en mí, dice él, aún después de haber muerto, vivirá. Porque va a haber una resurrección de buenos y malos. Los primeros, dice la Biblia, resucitan para dicha eterna. Los segundos resucitan para condenación eterna. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, a esos que están en los altares, dice, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte, dice la Biblia. La segunda muerte ya es definitiva. ¿Sí? Usted se puede morir por COVID, eso no pasa nada, porque no ha pasado por la segunda muerte. La segunda muerte sí es definitiva y ahí ya no habrá nada que hacer absolutamente por ellos. Entonces, el único remedio para el perdón de los pecados que conducen a la gente a la muerte eterna es la fe en Cristo. La única vacuna que salva de la separación eterna de Dios es la fe en Cristo. Si la gente se diera cuenta de que nosotros tenemos una vacuna mejor que la de Pfizer, yo les aseguro que habría aquí una cola que llegaría al Parque de Nariño y más allá, ¿sí? Tal vez estaría en el Champañá ya de la cola. Si la gente supiera que aquí tenemos la vacuna, ¿sí? Estaría así la cola. Ahora, ¿cómo la aplicamos? La primera dosis tiene que ver con que la gente crea en Cristo, ¿sí? Evangelizando a la gente, dándole la buena noticia de que en Cristo hay salvación, ¿sí? Y esto por medio de la fe en Él y la obediencia a sus palabras, las personas van a la eternidad, ¿sí? Esa sería la primera dosis. Pero habrá personas que necesiten una segunda dosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunos que creen en el Señor y de repente el mundo les gana y se alejan, ¿sí? Cuando nosotros nos encontremos a alguien así, nosotros tenemos que considerar que ellos deben estar en el camino del Señor. Y si por alguna razón abandonaron los caminos del Señor, debemos buscarlos y debemos orar por ellos. En primera de Juan 5:16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, pero hay pecado de muerte, por lo cual no digo que se pida, ¿sí? Entonces usted puede pedir, pero usted no puede quedarse tranquilo viendo que su hermano está en el mundo. Usted tiene que llamarle la atención y decirle, ven para acá. Necesitas un refuerzo, una segunda dosis. Tú tienes que obedecer al Señor y no a lo que el mundo te dice, ¿sí? Y la tercera forma de aplicar la vacuna es examinándonos a nosotros mismos. Porque nosotros no hemos obtenido la victoria sobre el pecado. Dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿sí? Y nosotros tenemos una lucha diaria contra el pecado. En alguna parte dice que aún no hemos combatido el pecado hasta la sangre, dice la Biblia. O sea que para combatir el pecado hasta nos tocará derramar nuestra sangre. Entonces, este punto tiene que ver con examinarnos nosotros mismos. Yo me tengo que examinar, ¿sí? Por eso cada vez que tomamos la cena del Señor, tenemos que examinarnos y mirar qué tan comprometidos estamos con el Señor, qué tan fieles somos con el Señor, ¿sí?
Si estamos dedicando todo nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos y talentos para lograr que el reino de los cielos avance. En 1 Corintios 11, 27 al 32 está esto, dice: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor de forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que mirar cuál es mi debilidad, cuál es el pecado que es recurrente en mi vida. Si es la ira, si es la mentira, si es el robo, cualquiera que sea el pecado, y usted tiene que decir: Señor, estoy haciendo mal esto y me quiero arrepentir. Y quiero, Señor, pedirte que tu sangre me limpie en este momento. Y creer que Dios en la cruz, que el Señor Jesús murió por usted y por ese pecado. Y también comprometerse a no repetirlo. Porque de nada serviría que yo lo deje por un tiempo. Dios quiere que yo lo deje para siempre, porque si no, mi vestido va a ser indigno. Y la Biblia dice que me van a echar a las tinieblas, donde será, dice, el llanto y el crujir de dientes. En el versículo 28 dice: por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntos con el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues arrepentirnos, abandonar el pecado, ¿sí? Declarar que la sangre de Cristo Jesús me limpia, pero no volverme conchudo, ¿sí? Bueno, esta palabra no sé si en todas partes la entenderán, pero es porfiado, es decir, no, ya yo estoy en otro nivel, yo soy más alto, yo sé más que todos, yo puedo. No, eso no es lo que el Señor quiere. Dios quiere que yo sea humilde y que reconozca que fue Cristo quien murió por mí y que yo me acoja a su clemencia, a su gracia, y que por gracia me conceda Él a mí la salvación. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te queremos alabar, te queremos bendecir, te queremos exaltar en este momento y queremos pedirte, Señor, que nos estés ayudando. Señor, y si hay alguien escuchando esta transmisión que nunca le ha dicho al Señor que quiere que Él sea su Señor y su Salvador, y que quiere estar limpio para poder entrar a la presencia, a disfrutar de la eternidad con el Señor. Si usted es uno de esos, dígale al Señor que usted lo necesita. Dígale: Señor Jesucristo, yo te necesito. Te abro la puerta de mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque tú en la cruz moriste por mis pecados. Y ahí cargaste también mis enfermedades y cargaste las maldiciones que había en contra mío. Y dígale: Señor, yo creo en ti. Yo decido en este día creer en ti. Y también decido obedecerte a ti, Señor, porque sé que tú tienes planes para mi vida y tú me quieres ayudar. Por eso dígale: gracias, Señor. Y si usted lo hizo, usted puede buscar ayuda, puede buscar oración. Usted debe orar, leer la Biblia, congregarse, buscar a Dios y hacer siempre lo que es correcto. Y nosotros, los que tenemos ya años de vida cristiana, Señor, queremos pedirte, Señor, que mires nuestra alma, que nos examines y que nos mires si hay en nosotros camino de perversidad. Y si lo hay, permite, Señor, que podamos corregir. Y si hemos estado equivocados, permítenos volver al redil, Señor. Permítenos volver a hacer lo que es correcto, arrepentirnos
a dejar que la sangre de Cristo Jesús nos limpie a cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y cantamos, Señor, para agradecerte, para honrarte, Señor, para exaltarte. Mi ser te alaba, tu nombre exaltaré, mi amor profundo, no sé cómo expresar, tú vas conmigo, perfecto camino harás, es mi deseo darte gloria y alabanza a ti, tu poder está en mi alma y tu luz nunca falta en mí. Cada vez que respiro declaro tu obra en mí. Fuerte Dios, tú estás en mi mente, la razón de mi vida eres tú. Lléname de tu fuego, Señor, para seguir. Mi ser te alaba, tu nombre exaltaré, mi amor profundo, no sé cómo expresar, tú vas conmigo, perfecto camino harás, es mi deseo darte gloria y alabanza a ti, tu poder está en mi alma y tu luz nunca falta en mí. Cada vez que respiro declaro tu obra en mí. Fuerte Dios, tú estás en mi mente, la razón de mi vida eres tú. Lléname de tu fuego, Señor, para seguir. Tu poder está en mi alma y tu luz nunca falta en mí. Cada vez que respiro declaro tu obra en mí. Fuerte Dios, tú estás en mi mente, la razón de mi vida eres tú. Lléname de tu fuego, Señor, para seguir. Tu poder está en mi alma y tu luz nunca falta en mí. Cada vez que respiro declaro tu obra en mí. Fuerte Dios, tú estás en mi mente, la razón de mi vida eres tú. Lléname de tu fuego, Señor, para seguir, para seguir. Oh sí, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos reconocer nuestra debilidad y reconocer que necesitamos de ti
de tu presencia, que la sangre de Cristo Jesús es nuestro medicamento que nos ayuda a derrotar el pecado, y que derrotando el pecado, Señor, estaremos contigo en la eternidad. Declaramos que sí se puede, porque tenemos todas las herramientas para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Bendito eres. Amén.